¿Cómo les va? Sigo platicando con el exsecretario federal de Economía, Ildefonso Guajardo. Muchas gracias, Ildefonso, por continuar, gracias, Carlos. Gracias. Esta charla a propósito de la iniciativa con carácter de preferente, iniciativa de ley que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados para modificar la ley de la industria eléctrica. Y en la conversación anterior, Ildefonso, dejaste planteado el problema que yo creo es como un pecado original o un problema desde el nacimiento de este asunto, porque se ha puesto de un lado satanizando a los defensores de la iniciativa como estatizadores o como regresivos o como no sé qué, y a los que piensan que debe replantearse la iniciativa como alcahuetes de, pues, como engendros del mal, que son los inversionistas extranjeros que han arriesgado sus inversiones en proyectos de energía, sobre todo eólica y solar. Y dejaste planteado también que en lugar de tratar el asunto en blanco y negro, debe haber una negociación. Así es. Fundamentalmente porque, dados nuestros compromisos internacionales, fue una liberalización que se hizo de forma autónoma y soberana, y fue capturada en nuestros compromisos internacionales, fue incluida en nuestros compromisos internacionales. Como tú bien apuntabas, pues se incorporó transversalmente en los capítulos de inversión, de servicios, de comportamiento de empresas del Estado, tanto en el TPP como en el TEMEC y en el acuerdo que está por ser aprobado de la Unión Europea. Entonces, cualquier incumplimiento nos puede costar muy caro desde el punto de vista de juicios internacionales, nos llevarían a tribunales de juicios inversionista-Estado o inclusive en el capítulo de controversia Estado-Estado. ¿Y esto dónde se ventila? ¿En qué tribunales? Los acuerdos establecen que los inversionistas tienen la opción de utilizar las Cortes Nacionales, pero no entregan su derecho de poderte llevar a un tribunal. Son tribunales exprofeso, de alguna manera creados para dirimir controversias entre inversionistas y estados internacionales. Es arbitraje privado, no son cortes internacionales. Y son juicios muy costosos que en el caso de México, perdiera o ganara, pues tienen que sufragarse con dinero del erario. Más que el costo mismo del procedimiento, que tiene su costo, el problema es que la probabilidad de un fallo contrario es muy alta y el costo del mismo sería... Te doy un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando la legislatura se puso, yo era legislador, tengo que admitirlo, muy salsosa para defendernos contra el incumplimiento del tema azucarero norteamericano? Sí. Y le impusimos un impuesto a los refrescos que usaran fructosa para tratar de... Bueno, eso era un trato discriminatorio. Y nos llevaron a un juicio. ¿Sabes cuánto costó ese juicio? $600 millones de reparación de daños. O sea, por haber tenido una ley que discriminaba la fructosa contra el azúcar. Ahora, en el caso de la energía eléctrica, se sabe que la Comisión Federal de Electricidad genera la mayor cantidad de megawatts y en segundo término los inversionistas privados. Pero, pues, de no ser por la generación privada de energía, tengo entendido que la que produce la CFE no alcanza para todo el país. ¿Cómo puede fortalecerse desde tu punto de vista a la Comisión Federal de Electricidad sin lesionar los intereses de las empresas eólicas y de energía solar y de las que se inventen, pues para sortear este problema? El mercado internacional, por el cambio hacia energías alternativas, está reduciendo la demanda por diésel.
está reduciendo la demanda por petróleo y por fuentes fósiles para la generación de electricidad. Entonces, como se nos cae esa demanda, se está acumulando una cantidad excesiva de derivado del petróleo para producir electricidad. Y eso está generando una presión para que CFE lo utilice. No es que CFE quiera ser una empresa contaminante, pero su fuente más accesible para generación es esta. Cuando se dio la apertura, CFE tenía 4 apartados de participación: generación, distribución, transmisión y comercialización. Lo que se abre el sector privado, generación y comercialización. Y CFE se queda con la parte de transmisión y distribución. Entonces, el asunto es que por decisión propia se concentra en producción con energía hídrica de fuentes de movimiento de agua y con la utilización de derivados de petróleo para generación de electricidad, que por naturaleza son... Y de carbón. Y de carbón, claro, que son fuentes más contaminantes. Entonces, eso le deja al sector privado la producción de energías alternativas con solar y con eólica, con el viento, y automáticamente le da facilidades para incentivar esa producción. Entonces, lo que hoy dice la gente que defiende la iniciativa es: ¿por qué le vamos a dejar a estos usar la red que tanto nos ha costado construir de manera subsidiada? Bueno, si no la dejas, entonces no hay manera que compitan, porque con el dinero de los mexicanos se hizo una autopista, por así decirlo, para distribución de electricidad. Al no darles acceso a esa autopista, pues automáticamente lo sacas del mercado. Es lo mismo que le haces a Telmex cuando lo obligas a dar interconexión a sus competidores en tarifas cero de interconexión, porque de otra manera no abrirías el mercado, porque Telmex es dominante. Y eso posibilitó en la telefonía y otros servicios, pues la diversificación y el abaratamiento del resultado a los consumidores, ¿no? Así es, es el punto. Entonces, si te vas al extremo de decir, preferentemente voy a utilizar mis energías, que están claramente fundadas en la energía más contaminante, y a ti te voy a dejar pasar, pero en secuencia posterior, pues automáticamente estás utilizando tu fuerza de concentración de mercado, de poder de mercado. Hay un capítulo en el TEMEC, que es el comportamiento de empresas públicas, donde tú no puedes tomar esas acciones de manera discriminada, favoreciéndote a ti mismo contra los demás competidores en el mercado. Entonces, automáticamente estás violando un compromiso del acuerdo. Bueno, Ildefonso, pues lo que sabes de estos asuntos, pues es mucho. No se diga en la función que tuviste como secretario de Economía, pero también dejé planteado anoche, pues te lanzas a la búsqueda de una diputación federal. ¿Por qué partido o partidos y por qué circunscripción? Mira, como tú sabes, he pertenecido a un partido político desde hace 40 años. Al PRI. Así es. Y lo interesante es que la ecuación hoy en los distritos de competencia va en una fórmula de coalición, que pues es una fórmula inteligente en términos de lo que necesita este país es tener la posibilidad de contrapesos. O sea, no es la oposición por la oposición misma, sino simplemente es saludable tener contrapesos. ¿Y entonces qué partidos te apoyan? Básicamente estaré en la lista pluri del PRI, apareceré en la lista pluri del PRI. El PRI va en coalición en más de 200 distritos electorales con el Partido de Acción Nacional y con el PRD. Pero lo importante de esto, más que las siglas de las coaliciones o lo que representa, es pues dar una posibilidad de contrapesos que es saludable. Este país ya vivió 70 años de un PRI hegemónico, que si bien pudo haber sido una ecuación entendible al principio,
todo poder concentrado tiene sus riesgos y por lo tanto los grandes errores se cometen cuando ese poder está tremendamente sin contrapesos. Entonces, yo creo que es importante que en este país haya contrapesos para poder garantizar una toma de decisiones en el mejor interés y en el bienestar de la ciudad. Y me da gusto porque va en el lugar número 6 y ya pues todo indica que tendrás un escaño ahí y está haciendo falta, pues es lo que busca la oposición con estas alianzas, pues lo que busca es restarle la mayoría que actualmente está en manos de Morena, y ahí vendría el dichoso contrapeso, ¿no? Por ejemplo, en esa circunstancia no sería aprobada la iniciativa de ley de industria eléctrica que está ahora, por lo visto, a punto de discutirse y yo creo que de palomearse. Así es, así es. Así es, bueno, afortunadamente los contrapesos están también en otros poderes, como es el Poder Judicial, que fue lo que pasó con el primer intento de hacerlo a través de los cambios estatutarios, ¿no? Sí. Por la vía rápida y que obligó a que fuera por la vía legislativa el cambio, ¿no? Ahora, ya tuviste la experiencia en 2 ocasiones de ser diputado federal y supongo que ahora participando en la Cámara de Diputados, yo lo doy por seguro, espero que sí, este hombre no tiene una mácula en su carrera política, de él doy testimonio hasta donde entiendo con mi experiencia reporteril, no hay ningún dato que lo asocie a alguna fregadera, persona decente, un fregón, y pues es el artífice, al final entró Chucho Seade, el artífice del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ildefonso Guajardo, te agradezco mucho esta conversación y te deseo lo mejor hoy y siempre. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, y a tus órdenes. Gracias, señor. Buenas noches a ustedes, buenas noches, Ildefonso.